Nuestros próximos invitados son bastante conocidos en este municipio y mucho más por los asiduos seguidores de Narrativas Pueblerinas. Invitamos a pasar al escenario a Juan Luis Mejía, mentor de Narrativas Pueblerinas, y a Jorge Giraldo, asesor académico del proyecto, quienes conversarán acerca de los Panidas en la historia cultural. Juan Luis Mejía es abogado, fue director de la Biblioteca Pública Piloto, la Biblioteca Nacional de Colombia y de Colcultura, ministro de Cultura y rector de la Universidad de AFID entre 2004 y 2020, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Su obra más reciente es El hilo que teje la vida, aproximación a la vida cultural en Antioquia y Medellín, 1820-1940, Medellín, editorial EAFID, 2023. Juan Luis es el mentor de Narrativas Pueblerinas y nos ha acompañado siempre con su vocación de maestro y gran conversador. Gracias, Juan Luis, por ser faro permanente en esta experiencia. Jorge Giraldo es doctor en filosofía por la Universidad de Antioquia, profesor emérito de la Universidad de AFID, director de la cátedra Luis Ospina Vázquez en honor al legado intelectual y patrimonial de un maestro de historiadores y pionero de los estudios regionales. Jorge, antes que nada, es jardineño, convencido y comprometido, y es el asesor académico de Narrativas Pueblerinas. Bienvenidos al escenario, queridos maestros. Buenas tardes, muchas gracias. Espero que el escenógrafo no me regañe pues por haberle dañado el bodegón o habérselo mejorado con el libro de Juan Luis, que el año pasado no había salido de imprenta cuando Juan Luis conversó aquí con Claudia Ivonne, y que ahorita pues lo traigo para mostrarlo y para invitarlos a que lo lean. Yo creo que es casi obligado pues para un antioqueño leerse este libro sobre más de un siglo de historia cultural antioqueña, donde por supuesto y quiero saludar a doña Rocío, que ya al principio pues mostramos el video homenaje a Norberto y a lo mejor no llegó a tiempo, pero por ahí le tienen la resolución de la alcaldía también en homenaje a Norberto, un viejo amigo de Narrativas también, mientras estuvo con nosotros, incluso a veces en remoto. Juan Luis, ya pues llevamos dos jornadas, esta es la tercera, hablando de los Panidas, y como decía Liana ahora ya, es una historia tan cortica, son una revista de 10 números que duró 6 meses, pareciera que no hay más datos, pero de pronto a esto se le puede dar otras vueltas. Hablemos un poquito, porque Manuel y Eliana, creo que también Sebastián, hablaron mucho de la influencia francesa, pero aquí hay una cosa muy importante que estábamos hablando en el almuerzo, que era la conexión con Suramérica. Hablemos un poquito de eso. Sí, Jorge, bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación. Yo creo que esta ya es como la mejor invitación que me hacen al año, venir aquí, primero a Jardín, este lugar donde me siento como en la casa, y segundo a este evento tan importante, hombre, esa construcción de nación desde la región y desde eso que desdeñan de lo pueblerino, pero todo lo que hemos hablado aquí, la riqueza, estábamos hablando de esa caricatura, 5 son de suroeste, pues para solo dar un dato. Sí, Jorge, entrando al tema, a mí me pasa lo de Eliana, pues que a veces uno dice, bueno, ¿y uno qué más dice sobre los Panidas? Y en una de las relecturas, Jorge, de pronto yo empiezo a buscar otra clave
en la que estoy tratando de profundizar pues, en el tiempo. Y es lo siguiente, yo creo que siempre los hemos identificado con toda la influencia, los poetas malditos, Nietzsche, que sobre todo pues, sobre Fernando González en ese momento, pero cuando me pongo a hacer la lista de los autores, son españoles, y para mí una gran sorpresa ese nuevo pensamiento latinoamericano que se empieza a dar. Y yo digo, ¿de dónde viene esto? Yo creo que hay que hacer una indagación muy profunda, Jorge, sobre las revistas que estaban llegando en ese momento a Medellín, y sobre todo que se alquilaban ahí en el Café El Globo. Como decía Eliana, en el Café El Globo había 1000 títulos que se alquilaban, decían todos nuevecitos, en buen estado, muy aseados. Y entonces, hombre, yo empiezo a hacerme preguntas, Jorge, ¿por qué el primer artículo de Panida es Rodó? Y yo digo, aquí hay una clave muy importante. Luego, cuando leo el libro de Carlos Granés, me doy cuenta que, claro, es que estamos en pleno arielismo. Estos muchachos se están nutriendo de distintas fuentes, pero esa no la habíamos tenido en cuenta. Que exista el primer artículo, o sea, de Rodó, que haya una mención muy determinante a José Ingenieros, que haya 2 poemas de Evaristo Carriego. Es que Evaristo Carriego va a ser conocido en el mundo 15 años después, cuando sale el libro de Borges sobre Evaristo Carriego. Entonces yo digo, ¿a dónde está esa savia que va nutriendo? Y empiezo a buscar las revistas que empiezan a llegar del sur, en especial Caras y Caretas, luego Zigzag de Chile, que va a jugar un papel fundamental también. Y yo creo que hay unas claves muy importantes. Y ya para hablar concretamente de Tartarín, pues hay que buscar las claves en el sur, porque por eso él en Panida él no escribe con seudónimo, porque él todavía no conoce a Tartarín Moreira, porque Tartarín Moreira es el personaje de una novela que se llama La ciudad de los locos, de un escritor uruguayo-argentino que ya pues no se conoce, que es Juan José de Soiza Reile. Y Juan José publica esa novela que se llama La ciudad de los locos, aventuras de Tartarín Moreira. Y es publicada en el 14, de modo que Libardo Parra todavía, cuando escribía en Panida, no la había conocido. Él adopta ese seudónimo después. Y mi gran pregunta es, ¿por qué se identifica con ese personaje? El personaje de La ciudad de los locos es Tartarín Moreira. Es tomado de 2 figuras de la literatura, una europea y otra americana. Tartarín de Tarascón fue una novela que se leyó muchísimo. Yo creo que vos la leíste en el colegio también. En el colegio, en bachillerato. Claro, a Dudet había que leerlo en bachillerato. Es una novela maravillosa, humorística, muy satírica. Antes de usar en América el adjetivo cantinflesco, se decía tantarinesco. Incluso el presidente Duque el año pasado, o en su mandato, hablaba de lo tantarinesco, que era Tartarín de Tarascón, era el presidente del club de caza de Tarascón, y decide hacer un viaje para no cazar pues perdices y conejos. Decide pues como presidente irse para Argelia a cazar leones, y bueno, hace todas las peripecias y toda la vaina hasta que logra matar un león. Pero resulta que el león era un pobre león ciego y mueco, que le servía para pedir limosna a unos mendigos, y entonces casi lo linchan. Al final pues logra comprar la piel del león y llega pues como un héroe otra vez a Tarascón. Pero es ese personaje. Y Juan Moreira
es pues la novela de Eduardo Gutiérrez, 1870 y pico, que es el inicio de toda la literatura gauchesca. Y en esa novela se juntan. Entonces Tartarín Moreira, el personaje de La ciudad de los locos, es un sobrino de Tartarín de Tarascón, que viene como inmigrante de Francia con toda la oleada migratoria europea argentina, y se casa con la nieta de Juan Moreira. Entonces es Tartarín Moreira, y es una novela, a veces la reivindican un poco, porque claro, con esta cosa psiquiátrica argentina, entonces les interesa desde el punto de vista psiquiátrico, porque en buena parte la novela se desarrolla en un manicomio a donde meten a Tartarín Moreira, y Tartarín Moreira arma una revolución de los locos contra el director del manicomio, que también está loco. Bueno, ¿por qué se identifica Libardo Parra con Tartarín Moreira? ¿No es cierto? Eso es porque él es un dandy, nunca trabaja, o pues es un maestro para vivir lo que llamaban el saulista, pero se viste impecable, y yo digo, de alguna manera Libardo Parra se identifica con Tartarín y adopta ese seudónimo. Bueno, y un año después de que se suicida Ricardo Rendón, él va a parar al manicomio del Bermejal también. Él fue de los que estuvo en Bermejal, que era el manicomio de los insanos que llamaban. El primer manicomio de Medellín está a donde hoy está Bellas Artes, y ya a fines del siglo XIX, en toda esta cosa, pues lo construyen en el Bermejal. Estaba hablando incluso en estos días con David Escobar, a ver si la biblioteca de Bermejal se pone Epifanio Mejía, que vivió 30 y pico de años allá. Ahí, precisamente a propósito pues, del personaje que encarna pues Libardo como Tartarín, hay una canción que no me pusieron ayer, que es la que más me gusta a mí, que dice, en una de las estrofas dice: es un loco murmuraban, es un loco se decían, y no compadecían su inmenso padecer. Esta es una canción que canta pues Luis Valente, que es uno de los tipos más incógnitos, más raros de la música latinoamericana. Nadie sabe bien dónde nació, era como medio argentino, medio gringo, y es una canción de un suicida. Pero yo, la primera vez que oí esa canción, yo me imaginaba al propio Tartarín, ¿cierto? Un tipo del que la gente se burla porque es loco, pero él dice, bueno, nadie ve lo que yo sufro. Sí, mira, es que hay tantas lecturas, Jorge, en eso. Primero, y por eso en el libro, el título, cuando hablo de los Panías debieron ser 14, porque incluso en el primer número le rinden homenaje a Gabriel Uribe Márquez, que ellos mismos decían que era el más brillante de todos, y hacía un año se había suicidado. Es decir, ahí había y le rinden pues un gran homenaje. Y lo otro, cuando uno los lee, hay como esa sensación, eso que se llamaba en esa época el spleen, que no es saudade, sino como una desilusión de vivir, una tristeza. Es una tristeza que es parecido a mí esa definición del saudade, pero del diccionario del portugués de Brasil, que dice: es una sensación más o menos melancólica de incompletud. Esa palabra no existe en español, la incompletud, pero es eso, el spleen es. Entonces, como decía Liana, esa aldea que se está transformando en ciudad
a ellos no les ofrece nada. Entonces hay una gran melancolía, en todo Panida hay una gran melancolía y una gran desilusión de la ciudad. Y esos primeros versos de Libardo Parra aparecen 5 poemitas bastante flojos, con varias características. De los 5, en 3 hay animales. El primero, que es a una vaca, que es pues como hace la boñiga la vaca, pues más o menos. El segundo termina en una pelea de perros, el otro termina en una pelea de gatos. Pero es esa desilusión de la ciudad, y ya uno de esos elementos que va a aparecer permanentemente en la obra de Tartarín, que es las campanas, los campanarios, el son de las campanas, que va a ser una constante de Tartarín. Y ya ahí se prefija, dijéramos, esa poesía que, como decía Eliana, es que lo interesante de Panida, como ella decía, es que no es un grupo, no hay un manifiesto, como se usaba en todos los movimientos artísticos. Los nadaístas, por ejemplo, tienen varios manifiestos nadaístas, bueno, todos, el dadaísmo, toda la cosa, pero estos no, estos ni siquiera quieren tener un manifiesto, porque cada uno va a su aire. Precisamente en esta canción, los voy a mandar pues a oír esta canción ahorita al parque. Una estrofa más adelante dice Tartarín: sobre el puente de un río al caer de la noche, el triste enamorado sintió en su corazón que un doble por los muertos estaban repicando. Confirma pues lo que vos decís de... En muchas partes aparece el doblar de las campanas por duelo, o las campanas que tocan la hora y que no pasa nada. Es como una de esas constantes de Tártaro, como le decían a Libardo. Yo creo que la caricatura que más vimos en estos 3 días es la de Obregón, en la que están de Grey, Fernando González, Rendón y Tartarín. Un suicidado, el otro en el manicomio, 2 que fueron, bueno, se fue a vivir a Bogotá, León. Fernando González después se va también un poco de años de Medellín. Y yo quisiera traer a cuento el ensayo de Darío Ruiz Gómez, el juglar destruido, porque Darío plantea pues en ese ensayo una visión muy dura de Medellín. Un poco lo que dice Darío ahí es: estos jóvenes rebeldes, la ciudad pues no solo los margina, sino que de alguna manera los empuja a estos caminos: el suicidio, el destierro, el manicomio. El artículo es muy bonito, puede ser un poco apocalíptico, pero ¿cómo ve usted ese destino de los Panidas? A mí pues ese artículo de Darío es una belleza, pues y es eso, pero es que también ellos se van contra esa ciudad. Y de alguna manera ellos se sienten marginados y se marginan, y los lleva por distintos, pero no todos fracasan, no todos. Ya hablan de José Manuel Mora Vázquez, llegó a ser un gran abogado, embajador. De alguna manera Medellín le debía a Mora Vázquez la Piloto, porque siendo el embajador ante la UNESCO, él fue el que logró que la Piloto se la trajeran para Medellín. En ese momento la UNESCO estaba haciendo 3 bibliotecas piloto en el tercer mundo, una en Addis Abeba, una en Nueva Delhi, y Mora Vázquez, además casado con una de Suroeste, con Jesucita Vallejo. Además que decían que
porque Manuel cuando se va de jardín va a vivir a la casa de Mora Vázquez. Y mucha gente decía, no, la tierra éramos nosotros, la escribió o Manuel Mejía, el tío de Manuel, o la escribió Mora Vázquez y le puso... entonces hay como un vínculo de continuidad. Como decía, Vasco va a ser el padre de la pediatría y el psicoanálisis pediátrico. Jesús Restrepo Olarte va a ser toda la vida el subgerente de la Bolsa de Valores de Colombia. Jovica va a ser un gran ingeniero, va incluso a trabajar en la ANDI, etc. De manera que muchos fueron exitosos. Otros, por ejemplo, Tisaza. Tisaza es uno de esos personajes que hay que profundizar más, que hay que investigar. Dicen que era un genio. Dicen que era, pues, que la habilidad, incluso el cuadro, y vuelvo a las revistas. Hay un pintor español que es el gran pintor en ese momento que lleva a América, que es Santiago Rusiñol. Y dicen que los mejores rusiñoles los hacía Tisaza. Y el cuadro que ofrecen es una copia, que ellos dicen que es un original de Rusiñol. Es muy también sintomático que en uno de esos primeros números el poema de Manuel Machado que publican es la vista del Toledo al atardecer en un Rusiñol. Es un cuadro de Rusiñol en el atardecer de Toledo. Pero pues... Hipótesis suyas que ellos estaban rifando un plagio. Claro. Una copia. Y los vendían ahí en el Café El Globo. Que además el abogado se llamaba Lázaro Tobón, que era pues el gran abogado de Medellín en ese momento, es el tío del doctor Diego Tobón Arbeláez, y era pues como el jurisconsulto por excelencia en Medellín, y lo mantenían loco. Y después Pepe se venga de él de una manera tan hermosa. Ya cuando Pepe hace las caricaturas en Sábado, que es la revista que sigue de Panida, pone leyendo A. Entonces es como las personas que están leyendo a determinado autor adquieren una pose, el que lee a Metterlin, el que lee a Baudelaire, el que lee tal. Y por último, el que lee a Lázaro Tobón, y es una silla vacía. Es decir, no se lo lee nadie. A propósito de pinturas y cuadros, Sebastián nos recordó ayer que Tartarín fue acuarelista, o por lo menos se conservan algunas acuarelas de Tartarín. Juan Luis me chicanea pues de que él tiene más de una. Y también planteó Sebastián el oficio de calígrafo como... Sí. Como una manera de rebuscar. Sí, era una de las formas en que él se rebuscaba la vida. Alguien, creo que era mi papá, me decía, es que este diploma, la caligrafía es de Tartarín. Y sí, yo tengo dos cuadritos, dos paisajitos muy simples, pero muy buena acuarela. Porque ellos eran también... No solamente poeta, por ejemplo, no le hemos dado la importancia a Rendón como poeta. Y de los buenos poemas que hay en Panida son de Ricardo Rendón. Y bueno, me parece que todos tenían unas habilidades, y Tártaro, para rebuscarse la vida, pues hacía lo que fuera, pues calígrafo y tiplero, gran tiplero. Hernán Restrepo siempre nos decía el mejor tiplero, porque él no tocaba por nota sino por oído, y además tenía un pepiarango, porque para un tiplista tener un pepiarango fue el gran constructor de tiples, pero como lo mantenía empeñado, por eso la barra era en la toma,
porque la prendería era el mismo dueño del café, y entonces ya cuando él veía que la población iba mejorando y estaban consumiendo, entonces sacaba el tiple y se lo desempeñaba un rato a Tartarín, pero Tartarín... Para que se rumbeara. Sí. Bueno, siquiera que Juan Luis dijo que Tartarín era buen tiplista, pues Hernán Restrepo, yo creo que gran parte de la vigencia que tiene Tartarín Moreira se la debemos a Hernán Restrepo, ¿sí? Y ahorita hoy, de pronto si hay tiempo, vuelvo por allí, sino que es que uno aquí pues como paisano pues de Libardo, siempre se incomoda que empiecen a decir el viernes que bueno, que no era tan buen cronista, el otro después dice que no era tan buen poeta, el otro que tampoco era tan buen músico. Bueno, Hernán Restrepo dice que era buen tiplista, que cantaba bien en sus... Él dice que antes de Agustín Lara, fue el Agustín Lara de antes de Agustín Lara. Sí. Dice que tenía una voz, eso decía Hernán, pues que era ese estilo de una voz aguardientera, aguardientosa, y que era un gran tiplista, que no se fijaba por las normas, pero Tartarín era primero un músico con una doble habilidad que se usó mucho en ese momento y por eso los critican tanto. Es que recordemos, por ejemplo, que el tango antes no tenía letras. Y entonces, claro, cuando entra la industria fonográfica, le dicen, hombre, ponémele letra a la comparsita, ponémele letra al choclo. Pero originalmente eran pura música y él como que era un maestro en eso, en las dos cosas, en musicalizar poemas de él o de otro o ponerle letra a música de otro. Sí, a mí me parece increíble que la gente diga que no era buen músico, un tipo que le compone la música al Adiós Callado, pues que es una canción que aquí escuchábamos en el parque por Margarita Cueto hace pues 70, 80 años. Hablemos un poquito de las generaciones. Digamos, en la historia cultural siempre este concepto de generación es un concepto muy importante. Hay una generación previa a los Panidas que aquí se ha mencionado un par de veces a Carrasquilla, hoy se mencionó a Abel Farina. También hay una generación posterior a Panida, aunque sí. Hay unos Panidas que no fueron Panidas, uno diría un tipo como Luis Tejada. Ciro. Pero hablemos un poquito de las generaciones. Sí, a ver, la generación anterior a Carrasquilla es la del Casino Literario, aquel grupo pues que se reúne a fines de los años 80 muy estricto, porque para entrar al casino había que hacer una composición y si les gustaba lo dejaban entrar o no. Carrasquilla, que era un perezoso, porque Carrasquilla le daba una pereza escribir inmensa. Como él decía que él había venido predestinado con el nombre Tomás, entonces el aguardientico de mi Dios y la cervecita de la Virgen, entonces él dictaba mucho, pero para poder ingresar al Casino Literario él tiene que escribir Simón el Mago. Y ya en una de las discusiones del casino que se dice por qué no hay novela en Antioquia, la mayoría de los integrantes del casino decían no, es que aquí no hay materia novelable. Pero Carlos E. y Tomás Carrasquilla lo decían era no, lo que no hay es novelistas. Entonces les dijeron, entonces escríbanla. Y entonces como don Tomás decía, y como hay unos que nacen para mandar, Carlos E. dijo, escríbalo usted. Y entonces me tocó encerrarme en Santo Domingo a escribir. Y fue el gran momento, dijéramos, de los relatores, de los más que novelistas,
es que se desata un momento, es que acordate que en el Cascabel, el periódico de 1897, se hace un concurso de novelas y se presentan 57 novelas. Es que eso ya es un proceso de identidad regional, tal, y entonces no solamente aparece Carrasquilla, Samuel Velázquez, hombre, tenemos que hacer algo de Samuel Velázquez porque la señora era jardineña, era Mercedes, F. Gómez, Zuleta, Rendón, Francisco de Paula. el alma gemela de... Entonces ya la generación que sigue son estos que rompen de alguna manera, dijéramos, con esto regional, tratan de ser mucho más cosmopolitas, pero hay una cosa que es muy interesante y es que de esa generación anterior ahí aparecen los tres personajes. Carrasquilla, yo creo que Carrasquilla, que dicen que era el que les pagaba pues la buhardilla esta, el Negro Cano. El Negro Cano los apoya, les da visitos, le publica, y Abel Farina. Para ellos Farina era, claro, porque era el modernista y era el que nadie entendía en Medellín. Los tirajes de los libros de Farina eran de 25 ejemplares, imagínate. Pues eso, pero estos son los que los reivindican. Y luego el hijo de Farina va a ser ya de esa generación posterior, la de Manuel y Carlos Castro, que está cumpliendo 100 años esta semana, que no le hemos hecho el debido homenaje a Carlos. Edgar Poe Restrepo, el hijo además llamaste Edgar Poe, pues ya eso tiene todo un símbolo. Y lo que vos decís tenés toda la razón. Hay unos de la generación que no llegaron a ser panidas, pero pertenecen a esa generación. Ciro Mendía, Carlos Mejía, a mí me sorprende por qué no fue, porque incluso hay un poema dedicado a él, todavía no se llamaba pues Ciro Mendía, y Luis Tejada, porque en ese año 15 que sale Panida, Tejada apenas está saliendo de bachiller, o mejor dicho, lo estaban echando de la normal. Sí, lo estaban. Pero para mí Luis Tejada es como ese, pues fuera del gran escritor que fue, pero es esa bisagra, Jorge, entre el arielismo y ya los bolcheviques. El arielismo, dijéramos, tiene como su punto máximo la Declaración de Córdoba del 18 de los estudiantes, que eso parece redactado por Rodó. Pero ya la Revolución Rusa los cambia y Tejada es el arquetipo de eso. Tejada dice, porque fue Ignacio Torres Giraldo cuando vivían en Pereira el que le prestó el Ariel, y él dice, es el libro más bonito que yo he leído en mi vida. Pero 3 años, 4 años después ya él ha dejado esto y es el arquetipo del bolchevique. Bueno, y viene esta relación con los Uribe Márquez, claro, y con María Cano, claro, y que esa es otra historia. Claro, pues. Claro, la revista Cirano. Y ahí vuelvo yo a la influencia del sur, Jorge. Yo creo que esas revistas en donde estas mujeres empiezan a leer a las poetisas, a las poetas del sur, a Juana Ibarboru, a Gabriela Mistral, a Alfonsina, ellas se sienten autorizadas. Esos primeros poemas eróticos de María Cano en Cirano, eso tiene ese vínculo con las poetas del sur. Bueno, ustedes que ya conocen a Juan Luis saben que uno puede quedar aquí por ahí 3 días y se le olvida comer y tintear por conversar, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Nos toca darle el paso enseguida a un paisano, precisamente de Ciro Mendía, que es el invitado con el que vamos a cerrar el programa académico, y luego vamos a tener un poquito de música. Así que muchas gracias, Juan Luis, de nuevo por acompañarnos. Gracias.